Buenas tardes, estimados estudiantes. Eh, Bienvenidos. Esta es la clase del día viernes 3 de abril. Vamos a empezar un tema completamente, bueno, nuevo y a la vez no, porque ya hemos visto algunos teoremas y leyes que nos van a ser de gran utilidad en este corte, que prácticamente pues, nos alcanza a coger parte del segundo corte. Entonces, bueno, tenemos la última vez estuvimos hablando de las bobinas, del estado estable de las bobinas. Esta ecuación que yo tengo aquí, esta ecuación sirve para calcular la energía almacenada por un inductor, la cual es un medio de la inductancia por la corriente máxima que él puede llevar al cuadrado. Esta ecuación da en joules por ser una ecuación de energía. Entonces sirve para el cálculo puntual de esa variable. Por otro lado, tenemos la introducción al tema. Al nuevo tema se llama leyes básicas y métodos de análisis de circuitos en corriente alterna. Eh, ya vimos en DC, ahora vamos a ver en AC. Entonces en AC tenemos pues una configuración con una fuente, pero si ustedes se dan cuenta el símbolo cambia porque ahora es una señal seno que indica que la entrada de voltaje es una entrada AC. Eh, y pues vamos a seguir trabajando con los tres componentes que hemos visto hasta la fecha, como lo son el resistor, el inductor y el capacitor. Vamos a ver estos componentes cómo reaccionan ante el paso de la corriente alterna. La corriente alterna es función del tiempo. Acá tengo, por ejemplo, la corriente que pasa por este circuito en serie I de t es igual a la corriente máxima que puede llevar seno de omega t. Recordemos que omega es la velocidad angular y es 2pi por la frecuencia. Y todo es función del tiempo. Cuando pasa corriente por cada uno de estos componentes, se genera un voltaje, en este caso pues VR, BL y BC. Entonces vamos a ver cómo reaccionan estos componentes puntualmente ante el paso de AC. Entonces para esto vamos a analizar cada componente de forma individual primero. Entonces acá tengo la respuesta de los elementos RL y C básicos a un voltaje o una corriente alterna. Entonces, ¿cómo se comporta una resistencia cuando le pasa corriente alterna? Entonces comenzamos con ella. Entonces la resistencia, si tenemos esta resistencia acá y le aplicamos una corriente alterna, pues se va a generar un voltaje en la misma. Entonces, ¿cómo es el voltaje de una resistencia en AC? Entonces, pues es senoidal, porque la corriente senoidal eh, alcanza un valor máximo, a lo que nosotros le hemos llamado un valor pico, voltaje pico de la resistencia. ¿Y cómo es la corriente? Entonces, si el voltaje es alterno, la corriente en la resistencia también va a tener el comportamiento alterno y también va a tener una corriente pico. Es decir, así como tenemos voltaje pico o voltaje máximo, también tenemos corriente pico o corriente máxima. Las dos variables más importantes del curso, voltaje y corriente. Entonces, ¿qué sucede con el voltaje y la corriente en un resistor? Entonces, hay formas de calcularlas. El voltaje máximo o el voltaje pico es igual a la corriente máxima por la resistencia. Démonos cuenta que esto no es nada más y nada menos que una aplicación de la ley de Ohm. Y la corriente máxima es igual al voltaje máximo sobre la resistencia. Estos valores máximos son los mismos valores pico. Aquí tengo una leyenda, dice: el voltaje y la corriente de un elemento resistivo están en fase. ¿Qué quiere decir que están en fase? Que inician en el mismo ángulo. Recordemos que ya hayamos visto lo que era el ángulo de fase y de desfase. En este caso ambas señales se encuentran en fase en una resistencia. No hay un ángulo diferente, es el mismo ángulo. Entonces ahí lo tenemos. Es por eso que la resistencia es el único de los tres elementos que no se va a ver afectado por la frecuencia. Ahora vamos a ver el inductor. Entonces, en el inductor
En un elemento inductivo puro, el voltaje en la bobina adelanta 90 grados a la corriente de la bobina. Es decir, a la bobina, acá tengo un pequeño circuito con un inductor, le aplicamos una corriente IL, y IL es igual a IM seno de omega t. Entonces, cuando le aplicamos esta corriente alterna a este inductor, se genera un voltaje en el inductor. Ahora bien, ¿cómo es el comportamiento de estas señales? Voltaje y corriente en la bobina. Entonces, démonos cuenta de que el voltaje en la bobina BL está adelantando por 90 grados exactamente a la corriente de la bobina. Es decir, que el voltaje, que es esta señal, inicia 90 grados primero que la corriente. Por tal razón lo está adelantando. Este Vm es el voltaje máximo del inductor y este Im es la corriente máxima del inductor. Entonces, muy importante, en el elemento inductivo puro, el voltaje adelanta 90 grados a la corriente. Ahora bien, vamos a hablar de una variable muy importante en los inductores. ¿Cuál es esa variable? Entonces, sucede y pasa que al igual que una resistencia se opone al paso de la corriente, en corriente alterna, un inductor también se va a oponer al paso de la corriente. Y cuando hablamos de oposición al paso de la corriente, hablamos de ohmios. Es decir, ¿cómo se opone un inductor al paso de la corriente? Se opone por medio de la variable reactancia inductiva. Entonces, en un inductor, la reactancia inductiva es la oposición al flujo de la corriente que presenta el inductor. Entonces, aquí lo podemos calcular de la siguiente forma: XL, o reactancia inductiva, es igual al voltaje máximo de la bobina sobre la corriente máxima de la bobina, y esto también nos da en ohmios. Hay otra forma de calcular la reactancia inductiva, XL, y es la velocidad angular omega, que es 2pi por F, por L. Y recordemos que L es la inductancia. Entonces, acá tengo otra leyenda. La reactancia inductiva, a diferencia de la resistencia, no disipa energía eléctrica, es decir, no disipa potencia. La reactancia inductiva, más adelante lo vamos a ver por qué. Porque un inductor no disipa potencia. Ahora sigamos con el capacitor. En el capacitor, cuando igualmente le aplicamos una corriente alterna, se genera un voltaje alterno Vc, que es igual al voltaje máximo seno de omega t. Entonces, en un capacitor pasa lo contrario que en un inductor, y es que la corriente del capacitor adelanta por 90 grados al voltaje del capacitor. Si tenemos el voltaje del capacitor que inicia en 0 y hace este recorrido, démonos cuenta de que la corriente del capacitor arranca 90 grados primero que el voltaje, y por eso lo está adelantando. Ambas señales tienen su voltaje pico y su corriente pico. También, al igual que en el inductor, tenemos una reactancia capacitiva, es decir, una oposición que presenta el capacitor al paso de la corriente. También se miden ohmios. ¿Y a qué es igual? Hay varias formas de calcularlo. Una es por la ley de Ohm, que dice que la reactancia capacitiva XC es igual al voltaje máximo del capacitor sobre la corriente máxima. Inmediatamente esto nos da en ohmios. Y hay otra ecuación que también nos sirve para hacer lo mismo, y es reactancia capacitiva XC es igual a 1 sobre omega por C. Entonces, ahí lo tenemos, reactancia capacitiva. Son dos ecuaciones que nos dan en ohmios. Listo. Entonces, esto es cómo reacciona cada uno de los componentes al paso de la corriente alterna.
Vamos a continuar por acá. Acá tengo un ejemplo de esto que acabamos de hablar. Entonces el ejemplo dice lo siguiente. Se da la corriente que fluye a través de una bobina de 0.1 henrios. Determine la expresión senoidal para el voltaje a través de la bobina. ¿Qué nos están dando? La corriente a través de la bobina. La corriente IL de la bobina es igual a 10A, aquí me faltó la A, es 10 amperios, seno de 377T. Esta es la corriente que pasa por la bobina. También nos están dando el valor de L, de la inductancia, que es de 0.1 henries. Y me están pidiendo el voltaje, la expresión senoidal del voltaje. Entonces, para el voltaje, ¿cómo lo podemos calcular? Entonces, primero vamos a calcular la reactancia inductiva XL, que es igual a omega por L. En este caso, omega es 377 radianes sobre segundos, aquí los tenemos, y esto lo multiplicamos por 0.1 henries, que es este. Ahí tenemos la reactancia inductiva, que es 37.7 ohmios. Con la reactancia inductiva ahora ya puedo calcular el voltaje máximo. El voltaje máximo en la bobina por ley de Ohm es igual a la corriente máxima por XL. Entonces el voltaje máximo es igual a la corriente máxima, que es 10 amperios, que es esta que está acá, o la corriente pico, y lo multiplicamos por 37.7 ohmios, que es la misma XL. Al hacer esa multiplicación nos da un voltaje máximo de 377 volts en la bobina, y con este voltaje máximo, ya como este es el voltaje pico, ya puedo determinar la expresión senoidal para el voltaje. ¿Cómo? Entonces el voltaje en la bobina es igual al voltaje máximo seno de omega t, que en este caso es 377 t. ¿Y por qué le sumamos 90? Porque recordemos que en una bobina el voltaje adelanta 90 grados a la corriente, por eso le ponemos más 90. Y démonos cuenta de que la expresión senoidal de la corriente no tiene ángulo, por eso arranca en cero. Ahora, si queremos dibujar estas dos señales, venimos con la corriente. Entonces la corriente no tiene ángulo de desfase, arranca en cero, hace su recorrido senoidal, alcanza un valor pico de 10 amperes, y ahí la tenemos. Ahora el voltaje se adelanta ¿cuánto? 90 grados, hace su recorrido senoidal y alcanza un voltaje máximo, un voltaje pico de 377 volts. Entonces ahí lo tenemos, ambas señales graficadas y calculadas para la bobina. Aquí hay otro punto donde es el mismo punto, pero la expresión sinusoidal de la corriente cambia. Entonces me dice que ahora IL es 7 seno de 377T menos 70. La XL pues sigue siendo la misma, 37.7 ohms. El voltaje máximo cambia, ahora es 7 amperes, que es el voltaje pico, por 37.7 ohms. Y esto nos da ahora un voltaje máximo en la bobina de 263.9 volts. Entonces ahora venimos y decimos que el voltaje en el inductor, la expresión sinoidal del voltaje en el inductor es 263.9 volts seno de 377T. Pero ahora debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener en cuenta que la bobina ya no arranca en cero, sino que arranca desfasada 70 grados, la corriente. Es decir que ahora se atrasa 70 grados, inicia por acá. Entonces tenemos que sumarle 90 para que nos dé la diferencia, para saber cuánto el voltaje la adelanta.
Es decir, menos 70 más 90 nos da ¿cuánto? 20. Si ustedes lo analizan, el voltaje tiene que empezar 20 grados antes para que la distancia de aquí a acá sea 90. Porque siempre se tiene que cumplir que el voltaje adelante 90 grados a la corriente en una bobina. Entonces, como la bobina se atrasó 70, para que se cumplan los 90, el voltaje tiene que ganarle 20 grados. Y ahí ya tenemos 90 de adelanto. Nuevamente el voltaje hace su recorrido sinusoidal. Voltaje máximo es igual a 263.9 volts. Y la corriente máxima es los 7 amperes. Lo importante en este tipo de ejercicios es tener en cuenta que el voltaje adelante exactamente 90 grados a la corriente. Listo. Continuemos. Ahora vamos a ver la respuesta de frecuencia de los elementos básicos. ¿Qué sucede, muchachos? Como ahora estamos trabajando con frecuencia, porque las señales sinusoidales o alternas llevan una frecuencia, pues los elementos van a responder de acuerdo a esa frecuencia. Entonces, el resistor es el único elemento que no se va a ver afectado por la frecuencia. La resistencia, valga la redundancia, de un resistor permanecerá constante aunque la frecuencia varíe, es decir, aunque la frecuencia de la fuente cambie, la resistencia se va a mantener igual, no va a variar su valor. Pero ahora veamos qué pasa con los inductores y los capacitores. Entonces, a muy bajas frecuencias que tiendan a los 0 hercios, un inductor es un corto. ¿Cómo se comprobó esto? En las clases pasadas yo les dije a ustedes que el inductor se comportaba como un corto en corriente directa. Corriente directa es frecuencia 0 o cercano a 0, ¿no? Entonces, acá se comprueba eso. Pero si ya le colocamos frecuencia al asunto o una fuente variable, cuando la frecuencia sea muy alta, entonces el inductor se va a empezar a comportar como un circuito abierto, porque su reactancia va a ser demasiado grande. Ahora el capacitor. El capacitor a frecuencias bajas o en corriente directa, cuando se carga, es un circuito abierto. Pero a frecuencias muy altas, un capacitor se va a comportar como un corto. Cuando le apliquemos una fuente de voltaje alterna y le coloquemos frecuencia muy grande, el capacitor va a ser un corto. ¿Por qué? Porque la reactancia capacitiva va a ser demasiado baja. Acá tengo una leyenda. A medida que la frecuencia aplicada se incremente, la resistencia de un resistor va a permanecer constante. La reactancia de un inductor se incrementará y la reactancia de un capacitor disminuirá de formas no lineales. Entonces, el único elemento que no se ve afectado por la frecuencia se llama resistencia. El capacitor y la bobina se comportan como les acabo de decir, a alta frecuencia. Hablemos ahora de la potencia. ¿Qué pasa, muchachos? Como ahora nosotros estamos trabajando señales en funciones del tiempo, pues nosotros hablamos es de valores promedio. En el caso de la potencia, hablamos de la potencia promedio. Entonces, acá tengo pues una carga es la que recibe toda la potencia. La carga pues se le aplica un voltaje, le llega una corriente. Entonces, la potencia entregada en una red senoidal de CA. Esta es la potencia entregada a una red senoidal de corriente alterna, a una carga.
Recordemos que la carga es la que absorbe la potencia y la disipa. Entonces, hay unas ecuaciones para poder calcular la potencia en AC, en una carga, en un circuito, en un elemento, y es la siguiente: potencia es igual al voltaje máximo por la corriente máxima sobre 2 por coseno de teta. Ya les digo que es teta. Potencia es igual al voltaje RMS por la corriente RMS por el coseno de teta. Ahora sí, teta es el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Es decir, es igual al valor absoluto del ángulo que lleva el voltaje menos el ángulo que lleva la corriente en valor absoluto. Es decir, que teta nunca nos va a dar un valor negativo. Ahora bien, este término coseno de teta toma un significado importante en ingeniería eléctrica, y es el factor de potencia. El factor de potencia es igual a coseno de teta. Ahora analicemos la potencia que disiparía un resistor, la potencia que disiparía un inductor y la potencia que disiparía un capacitor. Entonces, comencemos con el resistor. Entonces, ¿qué pasa? Yo les dije a ustedes ahorita que eh, en un resistor, el voltaje y la corriente se encuentran en fase. En este caso, inician en cero. No hay ángulo de desfase entre ellas dos en un resistor. Eso quiere decir que teta, que es igual al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, es cero. No hay ángulo de desfase. Ahora, coseno de teta, coseno de cero es 1. Entonces, si vamos a aplicar las ecuaciones para la potencia en una resistencia, tenemos que la potencia en una resistencia es igual a Vm sobre 2, lo que sería igual al voltaje RMS por la corriente RMS, y esto nos da unidades de potencia que son vatios. Ahora bien, ¿cómo más se puede calcular la potencia en un resistor? Voltaje RMS al cuadrado sobre la resistencia, o corriente RMS al cuadrado por la resistencia. Son básicamente las mismas ecuaciones de corriente directa para una resistencia, que nos estamos dando cuenta que disipa potencia porque no tiene ángulo de desfase su voltaje y su corriente. Ahora bien, vamos con el inductor. Entonces, en un inductor, acordémonos que el voltaje adelanta por 90 grados a la corriente. ¿Qué sucede? Si vamos a hallar el ángulo de desfase teta, teta es igual al ángulo que lleva el voltaje, que en este caso es 90 porque el voltaje lo adelanta 90, menos el ángulo que tiene la corriente, que en este caso es 0, lo que nos da un teta de 90 grados. Ahora bien, si vamos a mirar y vamos a calcular la potencia que disiparía un inductor, sería potencia es igual al voltaje máximo por la corriente máxima sobre 2 por coseno de 90. Como coseno de 90 es 0, entonces esta ecuación me da 0 vatios. Eso quiere decir que la potencia promedio o potencia disipada por el inductor es 0 watts. No hay disipación de potencia en una bobina. Seguimos con el capacitor. Entonces, el capacitor, ¿qué le sucede? Entonces, en el capacitor lo que tenemos es que la corriente adelanta por 90 grados al voltaje. En este caso, en el capacitor el que se está adelantando es la corriente. Por tal razón, teta es igual a teta B menos teta I, o sea que teta es igual a 0, el voltaje inicia en 0, menos el ángulo que llevaría la corriente, que son 90 grados de adelanto, lo que me da un teta también de 90.
Como coseno de 90 es 0, la potencia del capacitor también es 0. Acá tengo un ejemplo acerca de esto de las potencias. Dice, encuentre la potencia entregada promedio, encuentre la potencia promedio disipada en una red cuya corriente y voltaje son los siguientes. O sea, no me están diciendo si es una resistencia, no me están diciendo si es una bobina, un capacitor. Lo único que me están diciendo o me están dando es el voltaje y la corriente. Entonces, la corriente dice 5 amperios seno de omega t más 40 grados. El voltaje dice 10 voltios pico seno de omega t más 40 grados. Si ustedes lo analizan, aunque no nos están diciendo qué elemento es, viendo el ángulo, tanto de la corriente como del voltaje, podemos deducir que es un resistor. ¿Por qué? Porque en un resistor está en fase el voltaje y la corriente. No hay ángulo de desfase, es el mismo ángulo. Y como es el mismo ángulo, podemos aplicar cualquiera de las fórmulas de la potencia para un resistor, que me dice que el voltaje máximo por la corriente máxima sobre 2, en este caso 5 amperios, que es la corriente máxima, por 10 voltios, que es el voltaje máximo pico sobre 2, es una potencia disipada de 25 watts. Ahora, aquí está la leyenda, como el voltaje y la corriente están en fase, es un elemento resistivo. Vamos a hablar de algo muy importante para lo que estamos trabajando, y son los números complejos o imaginarios. Entonces, muchachos, de pronto pues ya ustedes alguna vez hayan trabajado los números complejos, de pronto pues algunos entienden cómo se trabaja, pero no entienden para qué se aplica. Entonces pues acá vamos a tener una aplicación real a lo que son los números imaginarios o números complejos. Entonces, primero que todo, un número complejo representa un punto en un plano bidimensional localizado con respecto a dos ejes. Es decir, tenemos el eje vertical, el eje horizontal. En el eje vertical vamos a poner el eje imaginario, positivo o negativo. El eje horizontal es el eje de los reales. Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real la ubicamos sobre este eje, el horizontal, y la parte imaginaria del número sobre el eje vertical. Entonces, un número complejo, muchachos, se puede representar en este plano de dos formas. Se puede representar por medio de lo que se llaman la forma rectangular o la forma polar. Entonces, la forma rectangular del número pues es básicamente poner la parte real y la parte imaginaria. Entonces, si lo vemos como número complejo es igual a x, que es la parte real, más y, que es la parte imaginaria, pero toca ponerle la i. A la parte imaginaria siempre hay que ponerle la i para pues decir que esa es la parte imaginaria. Entonces, esta es la forma rectangular. Y tengo la forma polar. La forma polar del número complejo pues es representar la magnitud, en este caso la magnitud z, y el ángulo. Entonces decimos que el número complejo tiene una magnitud z, a, este símbolo es cuando decimos que está a un ángulo. Entonces decimos el número z está a un ángulo θ. Son dos formas para representar un número complejo en el plano cartesiano. Ahora bien, conversión entre formas. ¿Cómo podemos convertir de una rectangular a polar? O viceversa, de una polar a rectangular. Entonces, para convertir de rectangular a polar, básicamente para hallar z decimos que es x al cuadrado más y al cuadrado, esa es la magnitud. Y el ángulo θ, este ángulo θ, es igual a la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, en este caso y, sobre la parte real, que es x, y me da
el ángulo teta. Ahora bien, de polar a rectangular, si estamos acá y queremos pasar allá, también tenemos unas ecuaciones. ¿Cuáles son? Entonces, la parte real es igual a la magnitud z, coseno de teta, y tenemos x. Y y es igual a la magnitud z, seno de teta. Y ahí convertimos de una forma a otra forma. Ahora bien, hay unas operaciones matemáticas con números complejos, o más bien unas leyes. Entonces, una es que y es igual a la raíz de menos 1. De pronto ustedes dijeron, no, si tiene una raíz negativa, eso es un número imaginario o irrealizable o complejo. Entonces, y es la raíz de menos 1. Y al cuadrado es menos 1. 1 sobre i es menos i. En los complejos conjugados, ¿cuáles son los complejos conjugados? Entonces, el número complejo, por ejemplo, 2 más 3i, el conjugado es 2 menos 3i, solo cambiarle el signo. El número complejo 2 a 30 grados es 2 a menos 30 grados, solo se le cambia el signo. El recíproco, entonces el recíproco de un número complejo x más y es igual a 1 sobre x más y. Si digamos está en coordenada polar z a teta, entonces es 1 sobre z a teta. Vamos con la parte de adición o sumas. Entonces, muchachos, para evitar confusiones, para evitar más trabajo con esto de lo que se va a hacer, todas las sumas y las restas de números complejos las vamos a hacer en coordenada rectangular. También se puede en polar, pero es más complejo. Entonces, sumas y restas en rectangular. Entonces, ¿cómo sumamos y restamos dos números imaginarios? Entonces, por ejemplo, C1 más C2. Se suman las partes reales con reales, e imaginarias con imaginarias. Resta. Se restan las partes reales y se restan las partes imaginarias. Siempre tiene que quedar y. Siempre. Aquí tengo un ejemplo. Dice, reste C2, que es igual a 1 más 4i, de C1, que es 4 más 6i. Entonces decimos que C1 menos C2, entonces decimos C1 menos C2, se restan primero las partes reales, 4 menos 1, más 6 menos 4, que es la resta de esta. Entonces C1 menos C2 me da 3, más 2i, que es la resta de la parte imaginaria. Entonces no se les olvide, sumas y restas rectangulares, por practicidad. Ahora, la multiplicación. Entonces, multiplicaciones y divisiones las vamos a trabajar en polares. Entonces, tengo la parte de la multiplicación. Supongamos que tengo el número complejo 1z1 a θ1 y el número complejo 2z2 a θ2. ¿Cómo multiplico C1 por C2? Entonces C1 por C2 multiplico las magnitudes z1 por z2 y los ángulos los sumo. Entonces digo θ1 más θ2 y ya tengo la multiplicación en polar. Ahora, la división, que también la vamos a manejar en polar, es C1 sobre C2 es igual a Z1 θ1 sobre Z2 θ2. Entonces decimos que es, ¿qué hacemos? Dividimos las magnitudes Z1 sobre Z2 y el ángulo se resta, es decir que se resta θ1 menos θ2 y esto ya me da la división. Entonces, multiplicación, división, polar, suma, resta, rectangular. Listo. Acá tengo un ejercicio con número complejo. Entonces yo pues supuse C1 y C2 son dos números complejos. C1 es 2 más 3i,
C2 es 5 más 6i. Primero la suma, entonces C1 más C2, sumo C1 más C2, entonces 2 más 3i más 5 más 6i. Entonces C1 más C2, sumo las partes reales, 2 más 5, 7, 3 más 6, 9, y ahí ya está la suma. Resta C1 menos C2, entonces decimos 2 menos 2, C1 menos C2, que en este caso es 2 más 5 más 3 menos 6i. Entonces, en este caso, ¿cómo me queda C1 menos C2? Entonces, resto las partes reales y resto las partes imaginarias. Entonces, en este caso, tengo 2 menos 5, porque aquí tengo este 2 menos 5, entonces 2 menos 5, más 3 menos 6. Entonces, lo que hago es restar real con real, imaginario con imaginario. 2 menos 5 me da menos 3 y 3 menos 6 me da menos 3. Entonces la resta de C1 menos C2 queda menos 3 menos 3i. Dese en cuenta de que esto está rectangular. Ahora por acá, multiplicación. Entonces, para multiplicar números complejos se utilizan las coordenadas polares. O sea, tengo C1, pero C1 está en rectangular. Para hacer una multiplicación con C2 tengo que pasar este C1 a polar, que sería Z1 a θ1. Entonces Z1 es igual a ¿qué? A 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Esto me da 3.6, que sería Z1. Y el ángulo pues es tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es 3, sobre la parte real, que es 2. En este caso, el ángulo θ1 nos da 56.30 grados. Y ya tengo la primera Z1, θ1. Ahora para C2 hacemos lo mismo, decimos que C2 es igual a 5 más 6i, está en rectangular, necesito pasarlo a polar. Entonces para hallar Z2, decimos Z2 es igual a la raíz de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, esto es igual a 7.81 magnitud, y el ángulo pues es la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es 6, sobre la parte real, que es 5. Esto da 50.19 grados. Ahora C1 por C2, entonces la multiplicación la hacemos en polares. Entonces polares es Z1 por Z2 y el ángulo resultante queda θ1 más θ2. Entonces la multiplicación de 3.6 por 7.81 me da 28.11 a 106.49 grados, que es la suma de ambos ángulos, y ya tengo la multiplicación. Ahora para la división también se utilizan las coordenadas polares. Decimos que si quiero dividir C1 entre C2 es Z1 θ1 sobre Z2 θ2. Esto como me queda, Z1 sobre Z2, lo divido y el ángulo se resta, θ1 menos θ2. Entonces por acá lo tengo un poco mucho más grande. Entonces tengo que Z1 era 3.6 a 56.3, Z2 es 7.81 a 50.19. El resultante o la división es 0.46 a 6.11 grados, y ahí lo tenemos. Entonces pues hay que repasar números complejos y operaciones de números complejos para trabajar el análisis en corriente alterna que se va a realizar. Bueno, vamos a hablar de lo que es un fasor. ¿Qué es un fasor y cómo podemos aplicar el álgebra de fasores
a la corriente alterna. Bueno muchachos, primero que todo voy a darle la definición de lo que es un fasor. Entonces, un fasor es un vector radial en rotación, el cual tiene una magnitud constante. O sea, ¿qué es un fasor? Es un vector que está aquí en rotación. En circuitos electrónicos la magnitud del fasor va a ser los valores RMS de una onda senoidal. Y el ángulo asociado al fasor es el ángulo de fase. Entonces, ¿qué sucede muchachos? Acá tengo una onda senoidal y el movimiento de esta onda senoidal se puede representar por medio de un fasor en rotación alrededor de una circunferencia. En este caso, pues tengo el fasor es este vector, inicia en 0 y a medida que la onda se va desplazando, pues voy teniendo diferentes valores. No sé si ustedes se acuerdan que de pronto por allá en el colegio uno puede armar una onda seno a partir de un vector en rotación como lo tengo acá. Y para cada posición, por ejemplo, si el fasor está aquí, ya son 90 grados. Si el fasor ya está aquí, ya está en pi. Si está aquí, en 3 pi medios. Y se va armando la onda seno. ¿Qué pasa? En los circuitos, la magnitud de este vector nos va a representar los valores RMS. Y el ángulo que él tenga inicialmente va a ser el ángulo de fase. En este caso, démonos cuenta de que como hay un ángulo de desfase θ en la onda seno, pues el fasor también inicia con ese ángulo de desfase θ. Ahora si lo queremos ver como valores, como la parte matemática, entonces decimos que el voltaje en cualquier elemento componente en AC, si lo quiero expresar fasorialmente como un fasor, va a ser el voltaje, siempre el voltaje que RMS. Siempre que le hablen de un fasor en AC, voltaje o corriente RMS con su ángulo. Esto es para el voltaje. Y la corriente fasorial, corriente RMS con su ángulo. Pare de contar. Entonces, el fasor representa los valores RMS con el respectivo ángulo, tanto para el voltaje como para la corriente. Acá tengo un ejercicio. Y esto de los fasores es muy importante porque para hacer muchas operaciones vamos a trabajar con esta notación, que es voltaje con su ángulo y corriente con su ángulo. Des en cuenta de que el fasor adopta las mismas coordenadas polares de números complejos. Por acá hay un ejercicio de fasores. Dice, encuentre el voltaje de entrada para el circuito de la figura. Entonces, ¿qué pasa? Al circuito de la figura, acá tengo estas cajas, en estas cajas puede haber cualquier cosa, en este momento no nos interesa lo que hay ahí. Lo único que sabemos es que estamos aplicándole un voltaje a la red y que ese voltaje se está dividiendo en ambas cajas. Uno es el voltaje VA, el otro es el voltaje VB. Decimos que el voltaje se está dividiendo porque es configuración serie. Entonces me están dando el voltaje de A, el voltaje de A es 50 voltios pico, seno de 377 T más 30 grados. El voltaje de B es 30, seno de 377 T más 60 grados. Entonces ahí lo tenemos. Y me están preguntando este voltaje, calcular este voltaje. Porque ahí dice aquí que la frecuencia es 60 Hz. Des en cuenta de que la velocidad angular omega, que es 2pi por f, en este caso es 377, y despejando pues te va a dar 60 Hz. Una cosa importante es que el álgebra de fasores solamente sirve para elementos que tengan la misma frecuencia. ¿Cómo calculo E? Entonces para calcular E, antes de hacer cualquier cosa, hay que hacer primero unos pasos. Vamos a expresar BA y BB como fasores. Porque, ¿qué pasa? Estas dos expresiones no están como fasor, están en función del tiempo. Y yo lo quiero pasar a fasor. ¿Qué es fasor? Acá lo vimos, voltaje RMS con su ángulo. En este caso no tenemos voltajes RMS porque tengo 50 voltios pico y 30 voltios pico. Entonces,
lo primero va a ser expresar VA y VB como fasores. Entonces, VA es igual, o expresándolo fasorialmente, VA es igual al voltaje RMS con su ángulo. En este caso, pues sería el voltaje RMS por el voltaje RMS con su ángulo, que es 30. Mira el ángulo aquí, 30. Pero ¿cómo calculo el voltaje RMS de VA? Entonces, el voltaje RMS de VA es el voltaje pico por 0.707, que lo habíamos visto en una clase anterior. El voltaje pico de VA son 50 volts por 0.707. Esto da 35.35 volts. Entonces, VA expresado fasorialmente es 35.35 volts a 30 grados. Lo mismo se hace para BB. BB expresado fasorialmente es el voltaje RMS con su ángulo. Entonces BB es igual a ¿qué? ¿Cómo calculamos BRMS? Pues igual, decimos que son 30 volts por 0.707 con su ángulo, que es de 60. Acá está 60. Y esto nos da un voltaje BB fasorialmente expresado como 21.21 volts a 60 grados. También puedo expresar VA y BB en coordenadas rectangulares. Démonos cuenta de que el fasor aquí lo tengo expresado en polar, pero también lo puedo expresar en rectangular. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, pues tengo el voltaje A, que me dio 35.35 volts a 30 grados, y pues lo paso a rectangulares. ¿Cómo? Pues recuerden que rectangulares tiene la parte real X y la parte imaginaria Y. La parte real X es 35.35 coseno de 30 y la parte imaginaria Y es 35.35 seno de 30, lo que nos da un resultado rectangular de 30.61 volts real más 17.67 volts imaginario. Esto del coseno y del seno siempre va a ser así: coseno para la parte real, seno para la parte imaginaria. Y pues hacemos lo mismo para la parte del voltaje. Entonces, para la parte del voltaje decimos, pues lo tenemos en polar, fasor polar, y lo pasamos a la parte rectangular: 21.21 coseno de 60, 21.21 seno de 60, me da que rectangularmente hablando es 10.60 volts real más 18.36 volts imaginario. Entonces, ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué paso, estas señales? ¿Por qué primero las paso a un fasor, como es VA fasor, BB fasor, y después las expreso también en rectangulares? Porque vamos a hacer sumas y restas en rectangulares y multiplicaciones y divisiones en polares. Entonces, lo vamos a hacer. Siempre es bueno dejar todo en rectangular y en polar para después empezar a hacer sumas y restas y multiplicaciones y divisiones. Entonces, ahora sí, yo quiero calcular este E. ¿Cómo puedo calcular E? Pues aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff para este pequeño circuito, decimos que de menos a más E es una elevación, de más a menos menos BA, de más a menos menos BB, igualado a 0. Quiere decir que E, que es el voltaje de entrada, es igual al voltaje A más el voltaje B. Ahora bien, como es una suma, utilizamos coordenadas que rectangulares, o sea, tengo que utilizar aquí las rectangulares. Entonces vengo y digo que E, como ya voy a sumar fasores, entonces digo que E mayúscula, E minúscula se utiliza para las señales en función del tiempo. Pero ya como es fasor, decimos que E es igual al voltaje A, que es esto, que ya lo hicimos arriba, rectangular, más el voltaje B, que es esto, que ya lo hicimos rectangular. Entonces sumamos real con real, me da 41.21,
imaginaria con imaginaria me da 36.03 volts imaginario. Este es el voltaje de entrada. Ahora bien, si ya lo quiero dejar expresado fasorialmente de forma polar, entonces digo que E es igual, paso esto a polar. Entonces, para pasar de rectangular a polar, ya lo vimos arriba, entonces toca sacar la magnitud y el ángulo. En este caso la magnitud da 54.73 volts y el ángulo da 41.16 grados. Entonces esto es el fasor, ¿cierto? Voltaje RMS con ángulo, ahí lo tengo. Ya tengo el voltaje de entrada, fasorialmente hablando. Y si quiero hallarlo en función del tiempo E, para que me quede igual que estas dos que me están dando aquí arriba, porque mire que estas dos me las dan en función del tiempo. Ahora sí, ahora ya tengo este como fasor, pero si lo quiero pasar a función del tiempo, entonces venimos, tengo el fasor y lo voy a convertir al dominio del tiempo. ¿Cómo? Entonces el voltaje E de entrada es igual a ¿qué? Al voltaje pico. El voltaje pico es igual a ¿qué? Según lo que vimos en una clase anterior, es la raíz de 2 por el voltaje RMS, que en este caso es 54.7 volts, seno de la velocidad angular que lleva, que es esta velocidad angular no la dan al principio, que es 377t, más 41.16, que es el ángulo que tiene asociado este señor. Ahora el voltaje de entrada expresado en función del tiempo es 77.39 volts seno de 377t más el ángulo. Esta es la respuesta que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el voltaje de entrada en función del tiempo. Ahí la tenemos. Es esta. Ese es el voltaje de la entrada. Pero para llegar aquí tocó trabajar con el fasor, con los fasores.